Buenas tardes, chicos. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Hola, profe. hola, Hola, profe. hola. Profe, antes de que Sí, empiece la clase, tengo una duda del práctico 2 de un ejercicio de verdadero o falso. No sé si lo puedo consultar ahora. vivo YouTube. Tengo que mirarlo al práctico 2 porque no lo tengo a mano. Grabando, vamos a grabación. Bueno, entonces, esta proposición es muy importante. Realícenla, chicos, no esperen a último momento. Ustedes tienen toda la herramienta como para eh, resolver el práctico. Además, si tienen dudas, ya saben, me buscan en los horarios de consulta. Ya le voy a preguntar al profe si en el cronograma están también, perdón, en la plataforma también están los horarios de consulta, porque bueno, recién entré y no vi, ¿sí? Así que si no, pregúntenle a sus profes qué horario de consultas tienen. Si ya vamos a poner el profe va a colocar en la plataforma los horarios de consulta de cada uno de los docentes de la cátedra, ¿sí? Si es que no la coloco, la verdad que yo estuve desconectada como tengo otras materias, entonces también estaba a mil con otras materias. Bueno, entonces, eso es lo último que vimos la clase pasada. Ahora vamos a definir lo que son las combinaciones lineales, ¿sí? Este tema es central, es la columna vertebral de la álgebra lineal y después ya van a ver por qué. En la mayoría de las definiciones siguientes vamos a utilizar, ¿sí?, lo que son las combinaciones lineales para definirla, ¿sí? Entonces, primeramente, lo que vamos a hacer ahora es definir combinaciones lineales. Bueno, como acabo de decir, eso es lo que dice acá en este párrafo, es muy importante. ¿Dónde los vamos a utilizar? La definición de combinaciones lineales, acá para definir dependencia e independencia lineal, ¿sí? Cuando obtengamos la ecuación paramétrica de una recta o de un plano, también vamos a hablar de combinaciones lineales. Cuando calculemos rango de una matriz, también, ¿sí? Todavía no vamos acá, vamos a definir acá en este caso lo que son las combinaciones lineales. ¿Qué me dice la definición? Dado un conjunto finito de vectores, ¿sí? Acá yo tengo un conjunto de n vectores. Este conjunto es un subconjunto de un espacio vectorial B. Y dado un vector cualquiera de B, y a ese vector lo llamamos B, se dice que B es combinación lineal de los vectores U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub n, si existen los escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa sub n, tal que verifiquen esta ecuación vectorial. Nosotros la llamamos 1 esa ecuación. Entonces, fíjense lo que es una combinación lineal. Decimos que B es combinación lineal de los vectores U sub 1, U sub 2, U sub n, si estos escalares existen, ¿sí? Tal que verifiquen esta igualdad. ¿Está bien? Entonces, vamos a un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo para entender la definición de combinación lineal. Entonces, ustedes pueden ver que una combinación lineal, ¿qué es? Es un vector resultante. Un vector resultante que está generado o que es generado por un conjunto de vectores, siempre y cuando los escalares existan. ¿Está bien? Entonces, vamos a un ejemplo para entender la definición de combinación lineal. Entonces, voy a tomar un conjunto A de vectores, de dos vectores. A es un subconjunto de R3. A está formado por ternas. A esos vectores les vamos a llamar U sub 1 y U sub 2. Este vector va a ser mi vector U sub 1 y este vector mi vector U sub 2. Entonces acá me dice, encuentre una combinación lineal de U sub 1 y U sub 2. Y nosotros por lo que vimos
¿sí? Hace un rato nosotros dijimos que las combinaciones lineales son vectores, vectores resultantes. Entonces voy a aplicar la definición para encontrar esa única combinación lineal que a mí me piden. Entonces, aplico la definición de combinación lineal, planteo la ecuación vectorial, pero para este caso particular, entonces va a ser alfa 1 por u sub 1 más alfa 2 por u sub 2 igual a b. B es la combinación lineal que yo quiero encontrar, ¿sí? Que va a estar generada por estos dos vectores. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo doy valores a los escalares, si alfa 1 vale 3 y alfa 2 vale menos 1, entonces, en base a esos valores, ¿sí? Resolviendo esta suma, obtengo esa combinación lineal, ¿sí? Ahora, la combinación lineal que obtuve acá es la siguiente, la terna 3, 5, 3. Ahora, si alguien me dice, bueno, pero yo quiero que alfa 1 valga 5 y alfa 2 valga menos 20. Y bueno, reemplazo esos valores en la ecuación y obtengo otro B, ¿sí? Entonces, ¿cuántas combinaciones lineales puedo obtener a partir de estos dos vectores u sub 1 y u sub 2? Infinitas, ¿sí? Pero acá, en el inciso I, me piden que encuentre una sola nomás, ¿sí? Entonces, acá encuentro una y respondí a el inciso I. En el inciso 2I me preguntan, ¿es B esta terna una combinación lineal de u sub 1 y u sub 2? Entonces, para responder a esa pregunta, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Lo que voy a hacer es plantear la definición de combinación lineal, porque si este vector del inciso 2i, que llamo B, es combinación lineal de estos dos vectores, por definición, ¿sí? Deben existir los escalares alfa 1 y alfa 2. Entonces, si yo quiero ver si este vector, esta terna, está generada por estos dos vectores, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es buscar cuánto vale alfa 1 y alfa 2 de manera tal de que esta igualdad se cumpla, ¿sí? Entonces, utilizo la definición de combinación lineal. Entonces digo, alfa 1 por u sub 1 más alfa 2 por u sub 2 igual a b. Ahora, en este caso, me lo dan a b, ¿sí? En el segundo inciso, yo quiero saber si este b efectivamente es combinación lineal de los vectores u sub 1 y u sub 2. Entonces yo estoy en busca de los escalares alfa 1 y alfa 2. Entonces alfa 1 por 1, 2, 1, reemplazo más alfa 2 por 0, 1, 2, perdón, por 0, 1, 0, igual a menos 1, 1, 2. ¿Sí? Aplico la definición de producto por un escalar, aplico la definición de suma entre vectores, ¿sí? Y además sabemos que esas dos operaciones son cerradas, ¿sí? Aplico definición de igualdad de vectores. Fíjense, al operar estos dos términos, lo que obtengo es una terna igual a otra terna, a las coordenadas del vector B. Entonces, cuando aplico la definición de igualdad de vectores, lo que obtengo es este sistema, ¿sí? Lo que estoy viendo acá es que, fíjense, esta ecuación vectorial, o esta, ¿sí? Es equivalente a un sistema de ecuaciones lineales donde las incógnitas van a ser alfa 1 y alfa 2, ¿sí? Entonces, para ver si este vector es combinación lineal de estos dos vectores, ¿sí? Dijimos, tenemos que encontrar alfa 1 y alfa 2 o ver que existen esos escalares. Resuelvo este sistema por el algoritmo de Gauss, ¿sí? Y resulta que cuando yo aplico el algoritmo de Gauss, llego a esto, ser igual a 3, lo cual me dice que este sistema es inconsistente, ¿sí? No tiene solución, por lo tanto el conjunto de soluciones es el conjunto vacío y puedo
concluir que no existen los escalares alfa 1 y alfa 2 tales que B sea combinación lineal de U sub 1 y U sub 2. Entonces, fíjense cómo al escribir, al ir en busca de los escalares alfa 1 y alfa 2 y plantear esta ecuación vectorial, yo termino resolviendo un sistema y termino mirando el tipo de solución del sistema. Como acá el sistema es inconsistente, puedo concluir que este vector no es combinación lineal, no está generado por los vectores U sub 1 y U sub 2. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Concluyo que B no es combinación lineal de U sub 1 y U sub 2. ¿Se entendió hasta ahí el ejemplo? ¿O hay alguna duda? No hay dudas, ¿no? Bueno, continuemos. En el inciso 3, me pide que encuentre todas las combinaciones lineales de U sub 1 y U sub 2. ¿Se acuerdan que? Profe, ¿Sí? perdón, en el chat preguntaron cómo se llega al sistema que planteó. En el chat, a ver. No me salió acá. A ver. Capaz que no. Ah, sí, sí. Buena. ¿Cómo llega a este sistema? ¿Cuál sistema? ¿Este sistema? ¿Este sistema me están diciendo? ¿Cómo llego a ese sistema? Y bueno, llego planteando la ecuación vectorial, ¿sí? Yo al sistema lo obtengo planteando la ecuación vectorial porque yo quiero saber si este vector es combinación lineal de U sub 1 y U sub 2, ¿sí? Entonces, aplico la definición de combinación lineal, ¿sí? Pero la definición de combinación lineal me dice que yo tengo que plantear una ecuación vectorial. Eso es lo que me dice la definición de combinación lineal. Planteo una ecuación vectorial donde, ¿sí? En el inciso 2i, B es un vector que ya me dan como dato, ¿sí? Acá, en el inciso 2i, no tengo que encontrar B. En el inciso 2i, la pregunta es, ¿existen estos escalares tal que B sea combinación lineal o esté generado por los vectores U sub 1 y U sub 2? Esa es la pregunta. Entonces, siempre que yo aplico definición de combinación lineal, tengo que plantear una ecuación vectorial, ¿sí? Si la pregunta es, ¿ese vector B es combinación lineal de un conjunto de vectores? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hallar los alfa sub i. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n. Si no los puedo encontrar, porque el sistema de ecuaciones lineales equivalente a la ecuación vectorial tiene conjunto solución vacío, es inconsistente, entonces yo concluyo que B no es combinación lineal de esos vectores. A ver qué me dicen en el chat. Profe, si el sistema es consistente, siempre tiene que ser consistente con... No. Acá la definición de combinación lineal me dice que existan los vectores. ¿Está bien? Y cuando, miren acá, nosotros sabemos que cuando las incógnitas son los valores de los escalares, esa ecuación vectorial, cuando las incógnitas son los valores de los escalares, esa ecuación vectorial es equivalente a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vimos hace un momento, y siempre va a ser así. Cuando las incógnitas son los escalares, esa ecuación vectorial es equivalente a un sistema de ecuaciones lineales. Ahora, como la definición me dice que existan los escalares, ¿sí? A mí me interesa, ¿sí? Que esto sí es... A ver, como la definición me dice que existan los escalares,
Entonces, el sistema, para que este vector sea combinación lineal del conjunto de vectores, ¿sí? El sistema asociado a esta ecuación vectorial tiene que ser consistente, ¿sí? Con solución única o infinitas soluciones, pero tiene que ser consistente. Cualquiera de los dos casos, ¿sí? Se me puede presentar, ¿está bien? Pero si el sistema no es consistente, si el sistema es inconsistente, los escalares no existen, ¿está bien? ¿Cuándo van a existir? Cuando el sistema sea consistente, tenga solución única o infinitas soluciones, cualquiera de los dos casos, no importa, ¿está bien? Pero lo importante ahí es que sea consistente. Si el sistema asociado a esta ecuación vectorial, donde las incógnitas son alfa 1, alfa 2, alfa n, es consistente, ya existen los escalares. Ahí puedo decir que ya existen los escalares. ¿Me explicó? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, ya ahí contesto la pregunta. Entonces, vamos al inciso I. En el inciso I me dice, encuentre todas las combinaciones lineales de U sub 1 y U sub 2. ¿Está bien? Nosotros dijimos que hay infinitas combinaciones lineales de estos dos vectores. ¿Por qué? Porque puedo dar cualquier valor real a los escalares. Entonces, como puedo dar cualquier valor real a los escalares, en base a eso, ¿sí? Y al conocimiento de los generadores, puedo encontrar infinitas combinaciones lineales. En el inciso I encontramos una, pero en el 3I me piden que encuentre todas. ¿Está bien? Sin tener idea de cómo encontrar todas las combinaciones lineales, como en el enunciado me habla de las combinaciones lineales de estos dos vectores, automáticamente mi cabeza dice, tengo que plantear, pues cuando me hablan de combinaciones lineales, yo sé que tengo que plantear la ecuación vectorial. ¿Está bien? Y en el inciso 3i, ¿me dan los valores de alfa 1 y alfa 2? No. Entonces, ¿sí? Y tampoco sé quiénes son las combinaciones lineales. Lo único que sé en el inciso 3i es que tengo que encontrar todas las combinaciones lineales. ¿De quién? De U sub 1 y U sub 2. Entonces, automáticamente, ¿sí? Yo puedo decir, y de manera automática podemos decir, incluso sin razonar mucho, ¿sí? Yo sé que puedo plantear esta ecuación vectorial, ¿sí? Mejor dicho, sé que tengo que plantear una ecuación vectorial, ¿sí? La ecuación vectorial que uno debe plantear es esta. Ya veo cómo relleno cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, debo encontrar todas las combinaciones lineales. Acá vamos a colocar así. No, esto no va. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Planteo la ecuación vectorial. Tengo dos generadores. Quiero encontrar a todas las combinaciones lineales. Entonces, mi B, ¿lo conozco? No. Es una terna cuyas componentes desconozco. Entonces le doy nombre. Una terna, planteo una terna genérica de componente X y Z. ¿Conozco alfa 1 y alfa 2? No conozco. Entonces, ¿sí? Lo coloco tal cual, con nombres genéricos. ¿Sí? ¿Conozco U sub 1 y U sub 2? Sí conozco. Sé cuáles son sus coordenadas. Reemplazo U sub 1 por la terna 1, 2, 1 y U sub 2 por la terna 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, fíjense acá lo que puedo hacer. Operar estos dos términos, ¿sí? Aplico la definición de producto de un escalar por un vector, aplico la definición de suma de vectores, ¿sí? Y obtengo esta terna, ¿sí? Ahora, esta terna igual a esta otra terna. Igualo ambos miembros por definición de igualdad, perdón,
perdón, en esta ecuación aplico la definición de igualdad de vectores. ¿Está bien? Entonces, al aplicar la definición de igualdad de vectores, obtengo este sistema de ecuaciones lineales. Es lo que yo le había dicho. Si las incógnitas son alfa 1 y alfa 2, la ecuación vectorial está asociada a un sistema de ecuaciones lineales. Como del otro lado, ¿sí? Como en el segundo miembro yo tengo una terna genérica, ¿sí? Debido a eso obtengo un sistema paramétrico. ¿Quiénes son las incógnitas acá? Alfa 1 y alfa 2. Esas son las incógnitas, ¿sí? ¿Quiénes son los parámetros en este sistema paramétrico? X y Z, ¿sí? Esos son los parámetros, ¿sí? Entonces, el tipo de solución de este sistema paramétrico va a depender de los valores de los parámetros, ¿sí? Y eso es razonable, porque si yo acá le doy valores a X y Z, ¿sí? Esta terna, por ejemplo, si X vale 5, Y vale 0, Z vale 1, esa terna 5, 0, 1 puede ser combinación lineal de estos dos vectores o no, como sabemos. Para saber si esa terna es combinación lineal, le tengo que dar valores a los escalares. Por eso acá el sistema que he encontrado es un sistema paramétrico donde los parámetros son X y Z y las variables son alfa 1 y alfa 2. Perdón, está el vendedor afuera. ¿Se me escuchó o no? Sí, se escucha, profe. Bueno. Escucho bien, profe. Sí, profe. Sí. A ver qué me dicen en el chat. A ver. Ay, no logro ver. No, no tomamos asistencia. Ah, sí, pero no molesta. Perfecto. Entonces, ¿quedó claro eso? ¿Quedó claro por qué los alfa 1 y alfa 2 son variables, ¿sí?, del sistema y X y Z son los parámetros del sistema? ¿Se entiende eso? Entonces, acá en el inciso 3 yo tengo que plantear, ¿sí? Tengo que encontrar todas las combinaciones lineales, ¿sí? Entonces, a esas combinaciones lineales, y como no las conozco, las represento con las letras, con un vector genérico, de componente genérica X y Z, ¿sí? Entonces, yo estoy en busca de todas las combinaciones lineales. Yo quiero que existan estas combinaciones lineales, ¿sí? Entonces, planteo la ecuación vectorial, ¿sí? Es decir, aplico la definición de combinación lineal. Sabemos que esta ecuación vectorial es equivalente a un sistema de ecuaciones lineales donde las variables son alfa 1 y alfa 2 y los parámetros son X y Z. Entonces acá yo tengo que resolver un sistema paramétrico, ¿sí? Entonces resuelvo este sistema paramétrico. La idea en el fondo, ¿sí?, es buscar los alfa 1 y alfa 2, ¿sí? Entonces, si uno dice, si yo encuentro alfa 1 y alfa 2, ya voy a encontrar las combinaciones lineales. Claro, esa es nuestra idea, digamos. Pero resulta que cuando yo resuelvo, acá aparece algo. Acá tengo 0 igual a, la última fila, igual a z menos x. O sea, el sistema corre peligro de ser inconsistente si z menos x es distinto de 0. Pero acá el enunciado me piden que encuentre las combinaciones lineales. O sea, ya me está diciendo en forma indirecta que este sistema tiene que tener solución, porque yo quiero encontrar los X y Z que sean combinaciones lineales de los vectores U sub 1, ¿sí? Perdón, quiero encontrar los vectores genéricos, ¿sí?, cuyas componentes X y Z, quiero encontrar los vectores que sean combinaciones lineales de U sub 1 y U sub 2, ¿sí?
Entonces, tengo que elegir esos vectores de manera tal, ¿sí?, de que sus componentes X y Z me formen vectores que son combinaciones lineales que estén generados por los vectores U sub 1 y U sub 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es condicionar el sistema porque yo quiero que el sistema sea consistente, no inconsistente. Consistente, ¿por qué? Porque estoy encontrando las combinaciones lineales, porque quiero hallar esas combinaciones lineales, ¿sí? Entonces voy a pedir para que el sistema sea consistente, no me importa si tiene solución única o infinita, quiero que sea consistente. Entonces, para que el sistema sea consistente, voy a pedir que z menos x, o escrito de otra manera, menos x más z, sea 0. Porque si es distinto de 0, el sistema no va a ser consistente y no voy a poder encontrar todas las combinaciones lineales, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a hacer, ¿sí?, es condicionar esta expresión. Entonces quiere decir que no cualquier terna X y Z del espacio de R3 va a ser combinación lineal de los vectores U sub 1 y U sub 2. No cualquier terna. ¿Por qué? Porque acá hay una condición sobre sus componentes, ¿sí? Y esta condición, ¿cómo surgió? Y bueno, surgió condicionando el sistema para que sea consistente. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar todas las combinaciones lineales. ¿Está bien? Entonces, con esta condición que impongo acá, ya puedo pensar que no toda terna es combinación lineal de U sub 1 y U sub 2. No toda terna de R3 está generado por U sub 1 y U sub 2. ¿Está bien? Entonces, las ternas que van a ser combinaciones lineales de U sub 1 y U sub 2 van a ser aquellas ternas que cumplan con esta condición. ¿Sí? Entonces, acá lo que decimos es que escribimos en forma simbólica lo que acabamos de decir. S lo llamo al conjunto de todas las combinaciones lineales. Son ternas, X y Z. Pero esas ternas tienen que cumplir esta condición. Entonces yo he encontrado acá el conjunto de todas las combinaciones lineales. Ahora, generalmente a veces se confunde el alumno, ¿sí? Dice, bueno, ¿este S es el conjunto solución de este sistema? Obviamente no. El S es el conjunto de todas las combinaciones lineales. ¿Cómo surgió el S? Condicionando los parámetros, ¿está bien? Para que el sistema sea consistente, porque yo quiero encontrar todas las combinaciones lineales, ¿sí? El conjunto solución de este sistema no me interesa acá, ¿sí? Pero van a ser pares ordenados, ¿está bien? Por ende, este conjunto no es el conjunto solución del sistema. Este conjunto surgió, ¿sí? El conjunto es el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿sí? De los vectores U sub 1 y U sub 2. De aquellas ternas, ese conjunto de aquellas ternas que cumplen con esta condición. Entonces yo a ese, ¿sí?, otra forma de escribir el conjunto de todas las combinaciones lineales es utilizando esta notación, ¿sí? L, entre paréntesis, el conjunto de elementos que me generan a todas las combinaciones lineales, ¿está bien? Entonces yo puedo escribir al conjunto de combinaciones lineales dando su ecuación o ecuaciones. Acá surgió una, pero pueden surgir más. Dando su ecuación o ecuaciones, ¿está bien? Entonces, lo escribo al conjunto, en este caso, dando la ecuación, ¿sí? Tengo una sola. O bien, escribo al conjunto de todas las combinaciones lineales
mencionando los generadores. ¿Está bien? Después vamos a definir a este conjunto. Entonces, yo acá puedo escribir al conjunto de combinaciones lineales dando su ecuación, o bien lo puedo escribir dando el conjunto de generadores. Esta es otra notación. Como este archivo también lo utilizo para ingeniería, ¿sí? En ingeniería, al conjunto de combinaciones lineales, ¿sí? También lo denotan así entre brackets. Dentro de ese bracket coloco los generadores de este conjunto. Entonces acá, como dijimos, hemos encontrado el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿sí? Ese conjunto de todas las combinaciones lineales recibe un nombre. Se llama subespacio generado. ¿Está bien? Ese nombre le ponen. ¿Pero por qué lo llaman subespacio generado? Bueno, este conjunto, porque justamente este conjunto está generado por dos vectores, pero como que subespacio generado ahora, yo no sé si este conjunto es subespacio. Ustedes pueden probar que el subespacio generado es efectivamente un subespacio. Muchas veces esa demostración la piden en el parcial o en el final. ¿Está bien? Esto es más que nada nombre, ¿sí? Pero ustedes pueden mostrar o demostrar que el subespacio generado efectivamente es un subespacio. Y bueno, voy a utilizar el teorema 2, ¿sí? Voy a mostrar que el subespacio generado contiene el vector nulo, es decir, es distinto del conjunto vacío, que la suma es cerrada y que el producto por un escalar es cerrado. Ya vamos a definir lo que es subespacio generado y van a ver que no es nada complicado porque ustedes ya saben demostrar cuando un subconjunto es un subespacio de un espacio vectorial más grande, ¿sí? A ver qué me preguntan en el chat. Profe, una pregunta. Sí. Cuando hace el producto de los escalares por los vectores generadores, ¿ese producto puede estar definido de otra manera? Perdón, estaba leyendo mientras estaba escuchando. ¿Perdón qué? Ah, Disculpa. sí. Cuando hace el producto de los escalares por los vectores generadores, Sí. ¿ese producto puede estar definido de otra manera? ¿Cómo definido? No. O O sea, sea, yo porque estoy, como cuando son hago el parte de un producto espacio de vectorial, los cuando hago el producto de los escalares por los vectores y luego sumo esa operación, ese resultado, encuentro una combinación lineal. claro, pero esos vectores pertenecen a un espacio vectorial, ¿no es así? Sí, Y en ese espacio vectorial el producto podría estar definido claro, podría de estar otra definido de manera. otra manera. Yo acá doy un ejemplo Ah, sencillo, ¿sí? bien. Porque como yo le había dicho seguramente al comienzo, hay distintas formas de definir suma entre vectores y producto de un escalar por un vector. Hay distintas formas de definir, entonces a mí me tienen que especificar qué tipo de suma y qué tipo de producto por un escalar. Acá en los ejemplos yo utilizo siempre la suma y el producto por un escalar usual, ¿sí? Para dar los ejemplos y no complicarlo. Y en los parciales también lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? Nada más que en la primera parte del práctico de espacios vectoriales, ¿sí? En la primera parte, bueno, ya definen, le dan ejercicios de espacios vectoriales cuya suma y producto por un escalar no necesariamente sean los usuales. ¿Está bien? Eso es en el práctico, digamos. Yo acá en la teoría, para no complicar mucho la cuestión, ¿sí? Yo trabajo con la suma y el producto por un escalar usual, digamos, ¿sí? Para que ustedes entiendan rápidamente el concepto, ¿sí? Pero si yo utilizo otra suma y otro producto por un escalar, yo creo que también lo van a poder hacer resolver fácilmente porque ustedes entendieron el concepto de combinación lineal. ¿Está bien? ¿Quedó claro, chicos? Sí. Acá me dice, profe, si el sistema es consistente con una única solución, ¿genera un solo vector? Si el sistema es consistente, claro, exactamente, va a generar un solo vector. Sí puede darse,
que el sistema tenga solución única, ¿sí? Después nosotros vamos a ver que si el sistema tiene solución única, ¿sí? Y estoy expresando un vector como combinación lineal de los otros vectores, yo voy a decir, ¿sí? Que los vectores que lo generan, ¿sí? van a constituir una base del espacio vectorial. ¿Está bien? Y si tiene infinitas soluciones, no constituyen una base. Ya vamos a ver, ya vamos a llegar a eso. ¿Está bien? Pero todo se basa en combinaciones lineales. Por eso es que yo me detengo un poco acá en este tema, pues se tienen que entender bien. ¿Sí? Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Acá obtuvimos, fíjense, aplicando la definición de combinación lineal, resolviendo un sistema paramétrico, condicionando ese sistema paramétrico, hemos llegado a la conclusión, ¿sí? Hemos llegado a obtener el conjunto de todas las combinaciones lineales, mediante este análisis. Acá decimos que no cualquier terna de R3 va a ser generado por los vectores U sub 1 y U sub 2. No cualquier terna de R3 es combinación lineal de U sub 1 y U sub 2. Solo aquellas ternas que cumplan con esta condición, ¿sí? Al pedir que el sistema sea consistente, porque yo quiero encontrar todas las combinaciones lineales, ¿sí? Digamos, he encontrado condiciones sobre las componentes del vector combinación lineal, ¿sí? Entonces, eso me llevó a escribir el conjunto de combinaciones lineales. Son infinitas ternas, ¿no? Que son combinaciones lineales de U sub 1 y U sub 2. Todas pertenecen a ese, que es el conjunto de todas las combinaciones lineales. Pero aún así, al ser este es un conjunto formado por infinitos vectores, pero aún así es un subconjunto de R3. ¿Está bien? Otra forma de expresar el conjunto de combinaciones lineales, que nosotros dijimos, también lo llamamos subespacio generado, ¿sí? Aparte de dar su ecuación, también puedo expresarlo así en función de sus generadores, ¿sí? Entonces, acá nosotros partimos de los generadores de las combinaciones lineales, ¿sí? Partimos del conocimiento de los generadores de las combinaciones lineales, planteamos la ecuación vectorial y encontramos la ecuación del subespacio, ¿sí? Se puede hacer a la inversa. A mí me pueden dar el conjunto, el subespacio generado, mejor dicho, la ecuación del subespacio generado, y puedo encontrar sus generadores. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo, ¿sí? Entonces, esta notación acá en exacta no la utilizamos, es una notación de cápsula lineal, que es el subespacio generado, no la utilizamos, nosotros utilizamos o bien esta, dando sus ecuaciones o ecuación nomás, o bien esta dando sus generadores, ¿está bien? Entonces, de esta manera hemos encontrado el conjunto de todas las combinaciones lineales, es decir, el subespacio generado. Fíjense acá que yo puedo dar una interpretación geométrica de este conjunto, ¿sí? Esta ecuación geométricamente me representa un plano que pasa por el origen, porque nosotros dijimos con anterioridad, ¿sí? Que los planos que pasan por el origen constituyen subespacios de R3. Esta es la ecuación de un plano que pasa por el origen. Además, yo ya sé ya que este es un subespacio, ¿sí? Este de acá, ¿por qué? Porque esta es una ecuación lineal y homogénea. Puedo tener una o varias, ¿no? ¿Sí? Entonces, al tener una ecuación lineal y homogénea, automáticamente sé que ese es un subespacio, y si a mí me piden que demuestre que un conjunto así es un subespacio, ¿sí? Aplico el teorema 2, ¿sí? Bueno, la interpretación geométrica de este conjunto de ternas, todas las ternas que son combinaciones lineales de U sub 1 y U sub 2, ¿está bien? Me determinan un plano. ¿Cuál es la ecuación de este plano? Menos x más z igual a 0. Es un plano que pasa por el origen. ¿Sí? Está generado por estos dos vectores. ¿Quedó claro, chicos? A ver, ¿me hacen pregunta en el chat? No. Bueno, continuamos. Entonces vamos a formalizar ahora la definición de subespacio generado, ¿sí? Esto me piden en el final, así que a tenerlo en cuenta.
Definición de subespacio generado, definición de conjunto generador, también la vamos a dar ahora, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que es subespacio finitamente generado, ¿está bien? Me pueden pedir en el parcial que demuestre que el subespacio generado, denotado de esta manera, ¿sí?, es un subespacio de B. O lo puedo denotar así, L de G es esto, ¿no? L de este conjunto. Entonces, si quieren, lo pongamos así. Va a ser L, mayúscula, no, minúscula. Entre paréntesis, este conjunto. Bueno, entonces decimos, sea B la cuaterna, ¿sí? sea la cuaterna B más R por un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales donde se define una suma y un producto. Fíjense acá, no decimos nada que sea usual ni nada por el estilo. Definimos una suma entre vectores y un producto de un escalar por un vector. Puede ser cualquiera. Y G, un conjunto de vectores de M vectores. ¿Sí? U sub 1, U sub 2, U sub M. Subconjunto del espacio vectorial B. El conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de los vectores de G se denomina subespacio generado. ¿Está bien? Y se denota por L de G. Esta es la notación. ¿Sí? Como lo escribimos nosotros en el anterior ejemplo. Nos adelantamos a la definición. ¿Sí? Entonces decimos que el subespacio generado, es decir, el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿sí?, es el conjunto formado por los vectores B, tal que B es combinación lineal de U sub 1, U sub 2, U sub M. ¿Está bien? Acá, obviamente, existen los escalares alfa sub i. Esos escalares son reales y los U sub i son elementos del espacio vectorial B. ¿Está bien? Esta suma escrita en forma simplificada, utilizando la notación de sumatoria, la puedo expresar así. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que es subespacio generado? La definición no es complicada. Si me la piden en el parcial, obviamente la voy a escribir tal cual me la dan, ¿sí? Entonces, en el final más que nada, ¿sí? Yo recuerdo que corregí finales y les piden esto, ¿sí? Demuestre que L de G es un subespacio. ¿Sí? Entonces yo tengo que demostrar que L de G es un subespacio. Automáticamente ya me doy cuenta que el vector nulo es una combinación lineal. ¿Sí? ¿Por qué el vector nulo es una combinación lineal de cualquier conjunto de vectores? ¿Por qué el vector nulo pertenece al subespacio generado? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Por qué el vector nulo pertenece al subespacio generado? Porque yo me doy cuenta rápidamente que el vector nulo pertenece al subespacio generado. ¿Alguien me puede responder a eso? ¿Pasa por el origen, profe? ¿Cómo? ¿Pasa por el origen? Bueno, ¿O pero por...? recuerden que no toda, a ver, no siempre voy a poder dar una interpretación geométrica, ¿no? Esto ya es general, pero ¿por qué el vector nulo sé que es un elemento del subespacio generado? Porque para definir un subespacio tiene que estar el vector nulo. No, bueno, para definir subespacio sí tiene que estar el vector nulo. Pero ¿por qué yo puedo asegurar que el vector nulo es un elemento del subespacio generado? Porque si me responden a eso han entendido el tema, digamos. Hablen, no hay problema, nadie le ve la carita. Porque, profe, sería o sea, el vector nulo siempre va a ser una solución de un... Siempre va a tener solución.
Siempre va a tener solución. ¿Por qué? Por ahí va la idea. Fíjense, para no perder tanto tiempo, pero piénsenlo. El vector nulo yo ya sé que pertenece al subespacio generado. Porque ¿qué es el subespacio generado? El conjunto de todas las combinaciones lineales. ¿Es por lo de espacio vectorial? Sí, es por lo de espacio vectorial, pero más que nada es por definición de combinación lineal. Porque el vector nulo es un elemento del subespacio generado. ¿Quién es el subespacio generado? El conjunto de todas las combinaciones lineales. Pero cuando yo hablo de combinaciones lineales, automáticamente en mi cabeza se me viene la ecuación vectorial, porque siempre es combinación lineal, exactamente, pero ¿por qué siempre va a ser combinación lineal? Acá me dice, el vector nulo es un elemento del subespacio generado de L de G, porque el vector nulo siempre va a ser combinación lineal de un conjunto de vectores, siempre. Perfecto. Pero ¿por qué el vector nulo siempre va a ser combinación lineal de un conjunto de vectores? Porque recuerden que yo le había dicho que una ecuación vectorial es equivalente a ¿qué? Cuando las incógnitas son los alfa sub i, una ecuación vectorial es equivalente a ¿qué? Exactamente, es equivalente a un sistema de ecuaciones lineales. Pero si el vector nulo B, perdón, si B es el vector nulo, esta ecuación vectorial es equivalente a un sistema homogéneo. ¿Y un sistema homogéneo puede ser inconsistente? Jamás. Siempre es consistente. Y entonces, al ser siempre consistente, van a existir los escalares alfa 1, alfa 2, alfa sub n. Por lo tanto, el vector nulo siempre va a ser combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Por ende, la primera condición del teorema 2 de subespacio se está cumpliendo, porque el L de G, el subespacio generado, ¿sí?, lo va a contener al vector nulo, siempre. ¿Está bien? Es decir, el L de G distinto del conjunto de vacío. ¿Sí? ¿Quedó claro eso, chicos? Mire cómo nosotros en todo momento vamos relacionando el tema. Si me hablan de combinaciones lineales, a la cabeza me viene la ecuación vectorial, y si las incógnitas son los escalares, yo sé que esa ecuación vectorial es equivalente a un sistema de ecuaciones lineales. Como estoy hablando del vector nulo, elemento de su espacio vectorial, pero de su espacio generado, entonces esta ecuación es equivalente a un sistema homogéneo, y un sistema homogéneo siempre tiene solución. ¿Está bien? Por eso puedo asegurar, ¿sí?, que el vector nulo siempre va a pertenecer a su espacio generado. Entonces ya estoy demostrando la condición 1 de acá, de la tarea. ¿Sí? Bueno, pero eso tengo que analizar bien, correctamente, ¿sí? Entender más que nada el tema. Espero que haya quedado claro. Entonces vamos al ejemplo 7 rápidamente, así no perdemos tanto tiempo. Me dice, encuentre la ecuación del subespacio generado por los vectores. Entonces, yo quiero encontrar la ecuación del subespacio generado por los vectores. ¿Qué me están pidiendo en el fondo cuando me dice, encuentre la ecuación del subespacio generado por los vectores? Me están pidiendo que encuentre este conjunto. Me están pidiendo que encuentre el conjunto de todas las combinaciones lineales que están en función de las ecuaciones. Eso me están pidiendo. ¿Está bien? Es decir, quiero encontrar todas las combinaciones lineales y yo ya sé cómo hacer. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero encontrar la ecuación de un subespacio generado, ¿qué es lo que hago? Planteo la definición de combinación lineal. Quiero encontrar todas las combinaciones lineales. ¿Sí? Acá me están diciendo en el fondo que quiero encontrar todas las combinaciones lineales, conjunto de todas las combinaciones lineales. ¿Sí? Expresado en función de sus ecuaciones o ecuación. ¿Está bien? Entonces, yo planteo la
la definición de combinación, aplico la definición de combinación lineal y planteo la ecuación vectorial. Alfa 1 por este vector, más alfa 2 por este vector, más alfa 3 por este vector, igual a X y Z. Ese es el procedimiento. ¿Está bien? Opero y encuentro el sistema paramétrico asociado a esta ecuación vectorial. Y nuevamente, como quiero encontrar todas las combinaciones lineales, es decir, el subespacio generado, en función de su ecuación, ¿sí? Voy a resolver el sistema, voy a imponer condiciones. Resulta que resuelvo el sistema, Este sistema corre el peligro de ser inconsistente. Obviamente no quiero un sistema inconsistente, quiero un sistema consistente porque quiero encontrar todas las combinaciones lineales. Condiciono, pido que para que el sistema sea consistente, menos x más z es igual a 0. Eso quiere decir que estos tres vectores me generaron el mismo subespacio generado por estos dos vectores del ejemplo anterior. ¿Qué puedo concluir ahí? Puedo concluir que el conjunto de generadores no es único. ¿Está bien? Yo con esto quiero mostrarle, con este ejemplo, quiero mostrarle que el conjunto de generadores no es único. ¿Está bien? Y acá mostré eso, el conjunto de generadores, el conjunto de generadores, no es único. ¿Está bien? Eso es lo que yo muestro acá. No solamente vuelvo a encontrar el subespacio, el conjunto de todas las combinaciones lineales, nada más que en este ejemplo, el enunciado me habla de subespacio generado. Pero yo sé, porque sé la definición de subespacio generado, que el subespacio generado es el conjunto de todas las combinaciones lineales. Y ya sé cómo hallar todas las combinaciones lineales. ¿Sí? Partiendo de un conjunto de vectores generadores, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, nosotros acá llegamos a la conclusión de que el conjunto de generadores no es único. Entonces, esa es una conclusión que llego. Ahora, fíjense que siempre me dieron un conjunto de vectores, ¿sí? Del ejemplo anterior y de este, donde tuve que condicionar. Pero hay veces que no va a ser necesario condicionar. Hay veces que un conjunto de vectores, ¿sí? Me va a generar todo el espacio total. ¿Sí? Hay veces que el conjunto de combinaciones lineales va a ser todo el conjunto, todo el espacio vectorial grande. ¿Sí? Entonces, no va a ser un subconjunto de un espacio vectorial, va a ser el mismo espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a mostrar en el ejemplo 8. En el ejemplo 8 me dice, determine su espacio generado por los vectores del conjunto G. Este va a ser μ1, este μ2 y este μ3. ¿Sí? Entonces yo planteo la combinación lineal, yo quiero encontrar el subespacio generado, es decir, el conjunto de todas las combinaciones lineales. Entonces aplicamos la definición de combinación lineal, ¿sí? Encuentro el sistema paramétrico asociado a esta ecuación vectorial, ¿sí? Resuelvo ese sistema por el algoritmo de Gauss, pero ya está escalonado en este caso, ¿sí? Y fíjense que acá no tengo que imponer ninguna condición. Acá este sistema es consistente, ¿sí? Sin necesidad de condicionar los parámetros. Eso quiere decir que cualquier terna X y Z va a estar generado por estos tres vectores. Cualquier terna de X y Z va a estar generado por estos tres vectores. O bien, estos tres vectores, ¿sí? Van a ser generadores de todo R3. O sea, el conjunto de todas las combinaciones lineales, el subespacio generado, ¿quién es? R3. ¿Está bien? Ese es el subespacio generado por estos tres vectores.
¿Está bien? Acá no imponemos condiciones. Cuando no tengo que imponer condiciones, ¿sí? Eso me está indicando que el conjunto de todas las combinaciones lineales o el subespacio generado es todo el espacio, ¿sí? En este caso particular es todo R3. Me generan a todo R3, ¿sí? Esos vectores que yo he encontrado acá son linealmente independientes, pero bueno, eso ya lo vamos a ver después. ¿Está bien? Otro conjunto de generadores de R3 es este conjunto, formado por los elementos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y a ese conjunto se le denomina base canónica y después ya vamos a definir lo que es una base. Pero fíjense que en todo momento he hablado de conjunto de generadores, ¿sí? Ahora vamos a definir formalmente lo que es un conjunto generador. Ustedes ya lo saben, ya lo fueron intuyendo con todo lo que le dije. Le dije que el conjunto S de los ejemplos anteriores, ¿sí? Del ejemplo 6, 7, está generado, no está generado por un solo conjunto de generadores, sino por varios conjuntos de generadores. El conjunto de generadores no es único, dijimos, ¿sí? Entonces ahora vamos a definir formalmente lo que es un conjunto generador. Ustedes ya tienen la idea de lo que es un conjunto generador, ¿sí? Definición. Dado un espacio, ¿sí? O subespacio de B de dimensión finita y un conjunto finito G, decimos que G es un generador de B si y solo si, B puede ser un espacio vectorial o subespacio, si y solo si cualquier elemento de B se puede expresar como combinación lineal de los elementos de G. Cualquier elemento de B lo puedo expresar como combinación lineal de los elementos de G. ¿Sí? Entonces, si G es el conjunto formado por estos M vectores, en forma simbólica decimos que G generador de B, sí y solo sí, para cualquier B elemento del espacio vectorial B, o subespacio, puedo escribir B como combinación lineal de los vectores U sub I, ¿está bien? Elementos de G. Entonces, G va a ser un generador de B si cualquier vector B lo puedo, de un espacio vectorial, lo puedo escribir en función de los elementos de ese conjunto generador. ¿Se entiende lo que es entonces un conjunto generador? Esa es la definición. Esto me piden en los finales también, lo tengo que estudiar, ¿sí? Y mejor si lo voy estudiando desde ahora, digamos. Entonces, uno cuando lo aplica es más fácil aprender una definición cuando yo la voy aplicando constantemente, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Determine la ecuación del subespacio generado por el conjunto G. Entonces me dan este conjunto de generadores, ¿está bien? Para ello aplicamos la definición de combinación lineal, ¿sí? Aplicamos la definición de combinación lineal, porque yo quiero encontrar el subespacio generado, ¿sí? Es decir, el conjunto de todas las combinaciones lineales, y ya sé cómo hallar el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿sí? Entonces, pero me pide que encuentre el conjunto de todas las combinaciones lineales que están generadas por los elementos de G. Planteo la ecuación vectorial, encuentro el sistema lineal paramétrico, resuelvo. ¿Es necesario condicionar cuando lo resuelvo por el algoritmo de Gauss? Sí. ¿Está bien? Condiciono para que el sistema sea consistente y la condición es esta, ¿sí? Menos x más y más z es igual a 0. Y esto me está diciendo que no cualquier terna, cuando impongo condiciones, automáticamente ya me doy cuenta que estos vectores no me generan a todo el espacio total, sino me generan a un subespacio. ¿Está bien? Entonces, condiciono. La condición acá es que menos x más y más z es igual a 0, entonces las ternas, que son combinaciones lineales de los vectores u sub 1, u sub 2, u sub 3, ¿sí?
me van a formar un conjunto de vectores que cumplen con esa condición. Este es el subespacio generado por los vectores, ¿sí?, o elementos de G, de este G, particular de este ejemplo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esos tres vectores geométricamente me generan un plano, ¿sí? Es decir, todos los elementos del plano, los puntos del plano, van a ser combinación lineal de esos tres vectores de G, de este ejemplo, del ejemplo 9. ¿Está bien? Ahora, o lo puedo escribir al subespacio generado dando su ecuación o ecuaciones, en este caso, ¿sí? Solamente tiene que cumplir una sola ecuación, o bien puedo escribir al subespacio generado T dando los generadores, ¿sí? Entonces, acá en este caso, recordemos que G es el conjunto de generadores, ¿está bien? Me generan a T, al subespacio generado. Ejemplo 10. Fíjense que hasta ahora siempre me dieron el conjunto de generadores y yo he encontrado el subespacio generado en función de la ecuación o ecuaciones del subespacio, en este caso una ecuación. Ahora pueden decirme al revés, me pueden pedir que determine el conjunto generador del subespacio generado S, donde la ecuación de ese subespacio es esta. Bueno, nuevamente sigo utilizando una sola ecuación, puede haber varias, no solamente una, ¿sí? Entonces, si a mí me dan el subespacio generado, ¿sí?, en función de su ecuación, fácilmente puedo expresar a ese subespacio, ¿sí?, en función de los generadores. ¿Cómo encuentro los generadores? ¿Sí? Entonces nosotros decimos, bueno, acá este subespacio está formado por las ternas X y Z. Son elementos del subespacio generado. Me representa todas las combinaciones lineales. ¿Está bien? Ahora, yo puedo escribir a esa terna en función de la o las variables libres. Como yo tengo acá una ecuación, a esa ecuación puedo trabajarla algebraicamente. Puedo despejar X en función de Y. Si despejo X en función de Y, me va a quedar lo siguiente. X, esa ecuación la puedo escribir así, como X igual a 3Y más Z, más 2Z. Esa es otra forma de escribir esta ecuación, ¿sí? Por ende, puedo escribir la terna X y Z en función de las variables libres Y y Z. Entonces, en el lugar de X, puedo escribir 3Y más 2Z. En el lugar de Y nomás, porque es la variable libre que yo he elegido ahora. Y en el lugar de Z, escribo Z nomás, porque es la variable libre que he elegido. Obviamente, de acá no me conviene despejar Y en función de X y de Z, porque si no voy a estar trabajando con fracciones y no quiero trabajar jamás con fracciones. ¿Está bien? No me conviene. Si no me queda de otra, bueno, ahí sí. Pero bueno, acá me conviene despejar X, así los coeficientes de las variables libres son enteros, ¿sí? Entonces, disocio esta terna en función de dos ternas, que a su vez van a estar en función de las variables Y y Z. ¿Está bien? Y al disociar obtengo esta suma. ¿Y qué me dice esa suma? Que esta terna es combinación lineal ¿de quién? Por definición de combinación lineal. De los vectores 3, 1, 0 y 2, 0, 1. Y ya he encontrado, utilizando este procedimiento, ¿sí?, los generadores ¿de quién? De todas las combinaciones lineales. Entonces, el conjunto G, el conjunto generador, ¿sí?, de ese, uno de los conjuntos, porque dijimos que no es el único, que el conjunto de generadores no es único, uno de los conjuntos es este. El formado por los vectores 3, 1, 0, 2, 0, 1. Y cumple con la definición de conjunto generador, entonces podemos describir a ese
dando sus generadores. Obviamente, esta notación nosotros no la utilizamos, ¿no? Recuerden eso. ¿Quedó claro entonces cómo encontrar el conjunto de generadores a partir de una ecuación? O puedo tener varias también, ¿no? Si yo tengo, en vez de una, tengo dos, yo a esas dos ecuaciones las voy a escribir como sistema, las voy a resolver y voy a expresar la terna genérica en función de la o las variables libres que ahí me queden de la resolución. ¿Está bien? ¿Quedó claro, chicos? ¿O hay alguna duda? ¿No? Bueno, el ejercicio 11 es un ejercicio de tipo parcial también, ¿sí? Entonces, a tenerlo en cuenta. Acá en el ejercicio 11 no tengo ternas, ¿sí? No tengo ni pares ordenados. Acá en el ejercicio 11 estoy trabajando con matrices simétricas. Entonces, nosotros hemos demostrado que el conjunto de matrices simétricas es un subespacio. ¿Está bien? Es un subespacio vectorial. ¿Está bien? Del conjunto de matrices de orden n. En este caso particular, yo estoy tomando el conjunto de matrices simétricas de orden 2. ¿Sí? Y lo que quiero hacer es del conjunto de matrices simétricas de orden 2, de este subespacio, determinar un conjunto generador de ese subespacio. ¿Está bien? Entonces, como yo quiero determinar un conjunto de generadores, lo que voy a hacer es escribir ese subespacio en forma simbólica. Acá. Ah, pero como acá este subespacio está formado por matrices simétricas, yo sé cuál es la característica de matrices simétricas. Nosotros dijimos cuando definimos matrices simétricas que las características de la matriz simétrica es la siguiente. Los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son iguales. Eso es lo que dijimos. Entonces, yo puedo escribir una matriz genérica que me representa los elementos de S. ¿Qué forma va a tener la matriz simétrica? Perdón, genérica, esta. Entonces, disocio a ese vector, ¿sí? A esa matriz, como suma de tres vectores, de tres matrices. Una que esté en función de la variable X, la otra en función de la otra variable, que llamamos Y, y la otra en función de la otra variable que llamamos Z. Aplico definición del producto de un escalar por una matriz, ¿sí? Y he escrito esta matriz, que es un elemento que me representa a las combinaciones lineales, ¿sí? Que viven acá, en S, como, ¿sí? He llegado a obtener esta suma, ¿no? Y puedo decir que esta matriz es combinación lineal de este vector, de este y de este. Y esos tres vectores, por ende, me generan a esta matriz. Y esos tres vectores constituyen el conjunto generador de S. Entonces yo a S, ¿sí? Expresado acá en este caso particular, lo tengo expresado en función de su ecuación, lo expreso en función de sus generadores. Entonces, a S lo expreso en función de sus generadores. ¿Está bien? Y este es el conjunto generador de S. ¿Está bien? Entonces, acá, ¿qué me dice el problema? Determina un conjunto generador de su espacio. Acá está. Es el conjunto generador que a mí me piden que encuentre. ¿Sí? Entonces, ya lo he encontrado, lo escribo, y esa es la respuesta. Entonces, nosotros podemos expresar a subespacio S dando el conjunto de generadores. ¿Sí? Observaciones. Si yo tengo el conjunto, sabemos y dijimos, ¿no? En el desarrollo que el conjunto de generadores no es único. Nosotros vimos en los ejemplos 8 y 9 que el subespacio S, ¿sí? Está generado por este conjunto de vectores, pero también está generado por este otro conjunto de vectores. Algo muy importante que no dijimos es que estos vectores obviamente tienen que ser elementos de S. O sea, los elementos del conjunto de generadores
tienen que ser elementos de S. No es que yo voy a tomar cualquier conjunto, cualquier terna para que sean generadores de S. No, no, no. Yo del conjunto de combinaciones lineales elijo generadores. ¿Está bien? Para formar el conjunto de generadores, ¿sí? Para expresar al subespacio generado en función de sus generadores. ¿Está bien? Estos elementos, esos son elementos de S. Estos tres son elementos de S. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Fíjense que estos constituyen conjuntos generadores, pero no es cualquier matriz de 2 por 2, ¿sí? Estas matrices son elementos de S. Y fíjense que sí, son matrices simétricas. Obviamente, los elementos del conjunto de generadores de un subespacio, ¿sí? Son elementos de ese subespacio. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la cantidad mínima? Recuerden que en el ejemplo 8 y 9, el S, cuando damos la interpretación geométrica de S tenía como interpretación geométrica un plano. El S era un plano, ¿está bien? Ahora, la cantidad mínima de un conjunto de generadores, ¿cuál va a ser? Bueno, fíjense que acá, como S se representa geométricamente por un plano, la cantidad mínima va a ser de 2 vectores. ¿Está bien? 2 vectores, ¿sí? Es la cantidad mínima de elementos del conjunto de generadores de S en estos ejemplos 8 y 9. ¿Sí? Entonces puedo tener 2, 3, 4 y así. ¿Está bien? 5 generadores. ¿Está bien? Pero la característica es que ya cuando definamos dependencia lineal, estos 2 vectores, la cantidad mínima de elementos, ¿sí? Si el conjunto de generadores está formado por 2 vectores, estoy hablando de este ejemplo particular, ¿no? De este ejemplo particular. Si la cantidad mínima es de 2, eso quiere decir que estos 2 vectores van a ser linealmente independientes. Entonces, este conjunto va a ser linealmente dependiente. Bueno, ya lo vamos a definir después, ¿sí? Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es lo que hicimos. Si yo tengo un conjunto de generadores, yo a partir de ese conjunto de generadores puedo encontrar la ecuación o ecuaciones de subespacio. ¿Sí? Y eso es lo que hicimos en los anteriores ejemplos. Pero si a mí me dan la ecuación o ecuaciones de subespacio, ¿puedo hallar el conjunto de generadores? Sí, es lo que vimos acá. Y en el otro ejemplo, en el 11 y en el 10. ¿Está bien? ¿Quedó claro, chicos? ¿O no? ¿O hay alguna duda? A ver. ¿Nadie dice nada? ¿O no se entiende nada? ¿O qué pasó ahí? ¿O están perdidos? ¿Se está entendiendo? Alguien que hable por todos. No, bueno, pero no es necesario que alguien hable por todos. O sea, si alguien tiene una duda, me preguntan, ¿sí? Este tema es muy importante, porque a mí no me van a dar ejercicios así tan sencillos en los parciales. Me dan ejercicios con parámetros para los que ya cursaron la materia. Los ejercicios son ejercicios con parámetros. O sea, si yo entiendo bien el concepto, esos ejercicios con parámetros los voy a poder resolver, ¿sí? Ustedes saben que ya con los ejercicios de parámetros, ya ahí tengo que, para resolver ese tipo de ejercicio, entender bien el concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué parte no se entiende? ¿Puede repetir de vuelta la definición generador? A ver. O sea, ¿cuándo un conjunto es generador? ¿Sí? Entonces nosotros decimos, fíjense, que G es un generador de B
sí, solo si cualquier elemento del espacio vectorial B se puede expresar espacio vectorial o subespacio, ¿no? En este caso particular B me representa un espacio vectorial o subespacio. Entonces decimos que G es un generador de B, sí, solo si cualquier elemento de ese subespacio o espacio vectorial B se puede expresar como combinación lineal de los elementos de G. ¿Está bien? Entonces, si B es un elemento de B, del espacio vectorial B, y G es un generador de B, entonces a B lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de G. ¿Está bien? Siempre lo voy a poder escribir como combinación lineal de los elementos de G. Siempre y cuando G sea un generador de B. ¿Está bien? Si B es un generador de B, perdón, si G es un generador de B, siempre, o mejor dicho, si G es un generador de B, cualquier elemento de B lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de G. Cualquiera. ¿Sí? ¿Está bien? Donde B va a ser combinación lineal, ¿no? De esos elementos. ¿Se entiende? Entonces acá me pide que escriba la ecuación de subespacio generado. Entonces yo ahí voy a, en este ejemplo 9, ¿no? A mí me dan este conjunto de generadores. ¿Sí? Si este conjunto de generadores, a ver, ¿cuál sería? Me dan un espacio vectorial de... Si yo tengo un conjunto S, ¿sí? Y este G no es un generador de S, entonces ningún elemento de S lo voy a escribir como combinación, lo voy a poder escribir como combinación lineal de los elementos de G. ¿Sí? Necesariamente G tiene que ser generador de S. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Tengo este conjunto, ¿sí? Entonces, este conjunto tiene como conjunto de generadores, ¿sí? Al conjunto formado por estos elementos. ¿Está bien? Entonces, un elemento de ese, ¿cuál sería? Y bueno, el que verifique la ecuación. Sería si y vale 1, z vale menos 1, x vale 1. Entonces tengo la terna 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1 es un elemento de ese. Ahora, si yo tomo otro conjunto de generadores, ¿sí? Por ejemplo, tomo este conjunto de generadores, ¿sí? Y yo quiero escribir al 1, 1 menos 1 como combinación lineal de este conjunto de generadores, ¿está bien? Voy a llegar a la conclusión de que 1, 1 menos 1 no va a ser combinación lineal de estos tres. ¿Por qué? Porque este G no es un conjunto generador de este conjunto, es un conjunto generador de otro conjunto. ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que me dice la definición de generador. Cualquier elemento de B, del espacio vectorial B o subespacio B, ¿sí? Si G va a ser un conjunto de generador de B, sí, solo si cualquier elemento de B lo puedo expresar como combinación lineal de los elementos de G. Siempre y cuando G sea un generador de B. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es entonces el conjunto de generadores? ¿Y los ejemplos se entendieron, chicos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿O sigue quedando dudas? Sí. Recuerden, entonces yo al subespacio lo puedo expresar en función de la ecuación o ecuaciones o en función de sus generadores. ¿Está bien? Y esos generadores me constituyen el conjunto generador. Entonces, si yo tengo la ecuación del subespacio, si tengo la ecuación del subespacio, puedo encontrar los generadores. ¿Está bien? O encontrar el conjunto generador. ¿Sí?
Y si yo tengo el conjunto generador, ya sé que aplicando la definición de combinación lineal, ¿sí?, igualado a un vector genérico, puedo encontrar, y condicionando, puedo encontrar la ecuación o ecuaciones del subespacio. ¿Sí? Eso es muy importante. Que yo sepa, es importante que yo sepa, ¿sí?, expresar un subespacio, ¿sí?, en función de su ecuaciones y en función de sus generadores. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, eso? Profe, ¿y la cantidad de elementos del conjunto generador? La cantidad de elementos del conjunto generador. Y bueno, la cantidad, la mínima cantidad, eso va a depender de la base del subespacio. ¿Sí? La mínima cantidad depende de la base del subespacio. ¿Está bien? En nuestro caso, podemos decir, en el caso de los ejemplos 8 y 9, ¿sí? ¿Se acuerdan de la interpretación geométrica de un plano? ¿Sí? En el ejemplo 8, nosotros primero comenzamos con este conjunto de generadores y encontramos condicionando la ecuación del subespacio. Después tomamos el ejercicio 9 y encontramos este conjunto de generadores que también me genera al mismo subespacio. Entonces, pero la interpretación geométrica es un plano. Y un plano está generado por dos vectores no paralelos, linealmente independientes. ¿Está bien? Quiere decir que la cantidad mínima de generadores de un subespacio, ¿sí?, en ese caso particular es 2. Pero la cantidad mínima va a depender de la dimensión del subespacio. ¿Está bien? Pero nosotros no definimos eso. ¿Está bien? ¿Me explico? Pero yo con esos ejemplos quería mostrar que el conjunto de generadores no es único. Pero la cantidad mínima de elementos de un conjunto de generadores, la cantidad mínima, ¿no?, va a depender de la dimensión del subespacio. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, sí. Pero la dimensión no la hemos definido todavía. Todo está relacionado. Bueno, pasemos a dependencia e independencia lineal. Para definir dependencia e independencia lineal, vamos a utilizar el concepto de combinación lineal. Todo está relacionado, ¿sí? Entonces, como dijimos con anterioridad, nosotros utilizamos el concepto de combinación lineal para definir dependencia e independencia lineal, ¿sí? Entonces, acá en este caso, fíjense cómo vamos a definir la dependencia. Cuando ustedes leen esta introducción. Definición. Dado un subconjunto finito de vectores, entonces yo tengo acá un subconjunto finito de vectores. B1, B2, B3, Bn son los elementos de ese subconjunto finito. Acá lo llama S a ese subconjunto finito de vectores. Subconjunto finito de vectores de un espacio vectorial. A ver, nosotros podemos utilizar otra letra para que no se confundan, porque generalmente a ese lo llaman a subespacio, ¿está bien? Y para que no haya confusión, a ver, lo llamamos con otra letra, qué sé yo, a ver, ¿qué puede ser? H, ¿sí? Mayúscula. Entonces, dado un subconjunto finito de vectores H de un espacio vectorial B, para que no se confundan, ¿sí? Porque generalmente uno cuando dice S, automáticamente al alumno, ¿sí?, se le viene a la cabeza S, subespacio generado. No, no, no. ¿Sí? Recuerden, otra cosa. Los subespacios generalmente están formados por infinitos vectores, a menos que sea el subespacio trivial el formado por el vector nulo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá yo tengo un subconjunto finito de vectores H. Tengo este. Todos son elementos del espacio vectorial B. Se dice que el conjunto S, bueno, lo vamos a llamar H, es linealmente dependiente si y solo si el elemento neutro de la suma en B se puede expresar como combinación lineal de los vectores de H con algún coeficiente no nulo. ¿Sí? Esto es muy importante, con algún coeficiente no nulo. Fíjense acá, es decir, tengo esta ecuación vectorial.
Acá las incógnitas, claramente por el enunciado, son alfa 1, alfa 2, alfa n. Eso quiere decir que esta ecuación vectorial es equivalente a un sistema ¿qué? Un sistema lineal Homogéneo. homogéneo, con algún alfa sub i distinto de 0. Ah, eso quiere decir que la solución, en este caso, la solución de este sistema homogéneo va a ser ¿cuál? Va a ser el conjunto formado por una sola n-upla o infinitas n-upla. ¿Qué tipo de solución va a tener este sistema homogéneo de acuerdo a la definición que estamos dando? ¿Qué tipo de solución va a tener el sistema homogéneo asociado a esta ecuación vectorial de acuerdo a la definición que estamos dando? ¿Infinitas? Infinitas soluciones, porque nosotros sabemos que si tiene solución única, ¿cómo va a ser la solución única? Que todos los alfas son 0. Exactamente, va a ser solución única y trivial. Eso quiere decir que si tiene solución única, todos los alfa sub i son 0. Ah, pero acá la definición me dice con algún alfa sub i no nulo, con algún coeficiente no nulo. Ah, entonces esto ya me da la pauta de que el sistema de ecuaciones lineal homogéneo asociado a esta ecuación vectorial tiene infinitas soluciones. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que el tipo de solución de una ecuación vectorial, ¿sí? De esta ecuación vectorial, me indica, ¿sí? La dependencia lineal del conjunto. O independencia lineal, porque nosotros definimos un conjunto H linealmente independiente si y solo si al vector nulo lo puedo expresar de una única manera como combinación lineal de los vectores. Y al decir como única manera, esto ya me está diciendo que existe un valor de alfa 1, un valor de alfa 2, un valor de alfa 3, un valor de alfa n. Y si estos valores son únicos, la solución del sistema, ¿sí? Estas son componentes únicas, la solución de un sistema va a ser la trivial. Todos los alfa sub i son 0. Quiere decir que un conjunto de vectores va a ser linealmente independiente si la ecuación si el sistema lineal homogéneo asociado a la ecuación vectorial, ¿sí? Tiene solución única y trivial. Entonces, el tipo de solución me va a indicar de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, me va a indicar la dependencia o independencia lineal de un conjunto de vectores. ¿Se entiende? Y obviamente acá cuando yo planteo esta ecuación, igualar al vector nulo, ¿sí? Estoy aplicando definición de combinación lineal. Y nosotros ya con anterioridad habíamos dicho que el vector nulo siempre va a ser combinación lineal de un conjunto de vectores. O va a tener solución única, o va a tener infinitas soluciones, pero siempre tiene solución. En este contexto, el tipo de solución de este sistema homogéneo, ¿sí? Me va a indicar la dependencia o independencia lineal de un conjunto de vectores. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Sí? A ver, ¿qué me dicen? Respondan, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, vamos a un ejemplo. En el ejemplo 12 me dice, decide justificando tu respuesta si el conjunto G es linealmente dependiente o independiente. Bueno, el conjunto yo lo puedo llamar G, H, como sea. ¿Está bien? No necesariamente H. Decide justificando tu respuesta si el conjunto, este conjunto lo llamo G. No utilizo S porque a S, con S denota un conjunto de infinitas combinaciones lineales, conjunto de generadores. ¿Está bien? Está bien que utilice la letra G. Entonces,
Yo quiero determinar si este conjunto es linealmente dependiente o independiente. Entonces, antes que nada, para determinar la dependencia o independencia lineal de ese conjunto, tengo que plantear una ecuación vectorial. Planteo la ecuación vectorial. El vector nulo igual a la suma de vectores multiplicado por los escalares respectivos. Entonces, acá opero, encuentro el sistema lineal homogéneo asociado a esa ecuación vectorial y resuelvo. Y me fijo en el tipo de solución. Escalono el sistema y resulta que el sistema tiene solución única. 0 variables libres, es compatible determinado. Por lo tanto, concluyo que este conjunto G es linealmente independiente. ¿Se entiende, no? Ahí fui muy rápido. Pero yo creo que sí se entiende porque ya resolvimos muchas situaciones parecidas. ¿Está bien? Acá, otra manera de determinar si un conjunto de vectores es dependiente o no es utilizando el algoritmo de Gauss. ¿Sí? Pero esta forma no la voy a utilizar en los parciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el primer parcial me van a estar evaluando la definición. Y como me evalúan la definición, voy a tener que aplicar la definición. Pero esto lo puedo utilizar después, en el segundo parcial, ¿sí? Como herramienta para determinar si un conjunto de vectores son linealmente dependientes o independientes. Yo lo puse acá porque, bueno, como les dije, este texto lo utilizo para mis alumnos de álgebra de ingeniería, entonces allí, para ellos es válido esto. ¿Sí? ¿Cómo utilizo el algoritmo para determinar si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente? Lo coloco en filas, a los vectores los coloco en fila, formo una matriz, escalono esa matriz y me fijo qué filas se anulan. ¿Sí? Yo sé que el algoritmo de Gauss, como ya lo había mencionado con anterioridad, me elimina filas que son múltiplos de otras. Filas que son linealmente dependientes de otra. En este caso particular, ninguna fila se me anuló. Quiere decir que estos tres vectores son linealmente independientes, como hemos concluido con anterioridad, ¿sí? Utilizando la definición. Si doy una interpretación geométrica, fíjense que yo grafico con el GeoGebra estas tres ternas, ¿sí? Y fíjense que son vectores, estas ternas me representan a tres vectores no paralelos. ¿Sí? No tienen la misma dirección estos vectores, ¿está bien? Son linealmente independientes, no son paralelos. Acá viene un ejercicio tipo parcial que me dice, determina si existen valores del parámetro K para que el conjunto S, ¿sí?, sea linealmente independiente, linealmente dependiente. Bueno, esto lo saqué creo que de los apuntes del profe, ¿sí? Él le llama S al conjunto. Recuerden que le puedo dar cualquier nombre, ¿está bien? Acá en particular lo llamo S, pero este S no me representa su espacio generado, ¿no? Me representa un conjunto de ternas, un conjunto finito de ternas, ¿sí? Yo quiero determinar los valores del parámetro K de tal manera que este conjunto sea independiente y sea dependiente, ¿sí? Entonces, lo que hago es plantear la combinación lineal, ¿sí? El vector nulo, combinación lineal de estos tres vectores, ¿sí? Encuentro el sistema lineal homogéneo, pero es un sistema paramétrico. A mí me interesa conocer el tipo de solución, porque si es el tipo de solución de un sistema homogéneo me indica si ese conjunto de vectores es dependiente o no. Entonces, acá el tipo de solución de este sistema va a depender de los valores del parámetro. Entonces, lo que hago es, acá resuelvo este sistema por Gauss. Resulta que acá el pivot me queda en función del parámetro, pero yo lo que hago es intercambiar filas. Intercambio la fila 1, la fila 2 por la fila 1, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar esta matriz ampliada. Escalono. Vuelvo a intercambiar fila. ¿Para qué? Para no estar condicionando al pivot. Vuelvo a intercambiar fila, ¿sí? Sigo escalonando y llego a este sistema escalonado. Acá están detalladas las operaciones que realicé y todo eso, ¿sí? Fíjense que
En ningún momento yo he colocado condiciones sobre el pivot porque he utilizado la operación elemental 1, intercambio filas. Obtengo este sistema escalonado. Escribo, perdón, esta matriz escalonada. Escribo el sistema escalonado, ¿sí? Entonces me fijo. Yo tengo que imponer condiciones sobre el parámetro para que el sistema tenga solución única o infinitas soluciones. Esos dos tipos de soluciones. Porque es un sistema homogéneo, ¿está bien? Fíjense cómo acá yo termino resolviendo un sistema paramétrico, cosa que ya lo sé hacer. Ese análisis ya lo sé hacer, ¿sí? De manera tal que para determinados valores de K, tener un sistema linealmente independiente. Y para otros valores de K, un conjunto linealmente independiente. Y para otros valores de K, un conjunto dependiente, ¿sí? Todo va a depender de los valores del parámetro K. Entonces, para que el sistema tenga solución única y trivial, no debe haber variables libres. Entonces, la última ecuación no se me tiene que eliminar. ¿Está bien? Entonces, eso ocurre cuando esta ecuación no se me tiene que transformar en identidad. Eso ocurre cuando K es distinto de 1. Porque eso ocurre cuando K es distinto de 1. Porque cuando K es 1, esto se hace 0. 0 igual a 0 y ahí me va a quedar variables libres. No quiero que tenga variables libres. Entonces, si K es distinto de 1, es decir, si K toma cualquier valor real menos el 1, el conjunto S es linealmente independiente. Y para que el sistema tenga infinitas soluciones, K tiene que tomar el valor 1. Si K toma el valor 1, esto se me transforma en 0 igual a 0. ¿Sí? Y acá tengo variables libres. Esto se me transforma en 0 y esto en 1. ¿Está bien? Entonces tengo un sistema, me queda un sistema con variables libres cuando K toma el valor 1. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces si K toma el valor 1, el conjunto solución de ese sistema está formado por infinitas, en este caso ternas, ¿está bien? Y por ende, el conjunto S va a ser linealmente dependiente, ¿sí? Y ahí voy detallando las soluciones. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿O hay alguna duda? Y Rodrigo acá me pregunta, profe, ¿el vector nulo es solución del independiente o del dependiente? No. No, o sea, cuando yo digo acá, hace rato me preguntaron acá, cuando yo digo que tiene infinitas soluciones, ahora siempre, si el conjunto es linealmente dependiente, entonces la solución del sistema homogéneo asociado a esta ecuación vectorial, ¿sí?, va a ser compatible indeterminado. O sea, el sistema lineal homogéneo asociado a esta ecuación vectorial va a ser consistente con infinitas soluciones, ¿sí? Porque va a existir algún alfa sub i distinto de 0. Obviamente, si tiene como solución a infinitas ternas, dentro de esa terna va a estar también el vector nulo, ¿está bien? Como solución, dentro de ese conjunto infinito, ¿sí? Conjunto solución formado por infinitas, no ternas, sino por infinitas vectores, ¿está bien? Obviamente también va a estar el vector nulo, ¿sí? Ahora, cuando ese conjunto es linealmente independiente, la única solución, ¿sí?, va a ser el vector nulo, si el sistema es linealmente independiente. ¿Está bien? Y por definición, esta es la definición, pues acá en el ejercicio 12 me dice, el conjunto G es linealmente dependiente o independiente. Y bueno, y acá estoy aplicando la definición. Eso es lo que yo tengo que hacer. Este es otro método rápido, ¿sí? Este es un método rápido de determinación si un conjunto es dependiente o no. Si un conjunto de vectores.
Eh, no, yo me refiero acá a la determinación de dependencia, independencia lineal de vectores utilizando el algoritmo de Gauss. Yo acá, cuando utilicé el algoritmo de Gauss, ¿qué hice? Simplemente tomé los vectores y lo coloqué en fila y apliqué el algoritmo de Gauss. Acá yo estoy aplicando el algoritmo de Gauss. Fíjense, en ningún momento coloqué en fila estos vectores para formar una matriz de 3×3. Yo no agarré estos vectores y lo coloqué en fila y escaloné esa matriz. No, no, no. Yo acá utilicé definición de dependencia lineal, ¿sí? Y encontré en base a esa definición de dependencia lineal o independencia lineal un sistema homogéneo paramétrico. Y a ese sistema homogéneo paramétrico lo resuelvo por Gauss. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? No es que yo he tomado estos vectores y he formado la matriz de elementos K1, 1, 1 menos 1, 0, ¿sí? En filas, ¿no? 1, 2 menos 1, 2 menos K, 1. No, no, no. Yo no hice esto para determinar los valores del parámetro K. Yo utilicé definición de dependencia lineal o independencia lineal. La generalidad es, utilicé definición de dependencia lineal para determinar los valores de los parámetros K. Ahí lo hice correctamente y resolví un sistema paramétrico. ¿Se entiende? Pero lo resolví por Gauss. Yo a lo que me refería acá es formar, en este caso que no se aplica, formar una matriz de 3×3 y escalonarla y ver cuál fila se anula o no, para analizar el rango. ¿Está bien? El rango de la matriz, pero acá en ningún momento en esta resolución he hecho eso. ¿Quedó claro, Rodrigo? No, Carlos, no utilicé las dos formas. Yo utilicé una sola nomás, es la definición. ¿Qué me dice la definición? Cuando yo aplico definición, ¿qué es lo que tengo que plantear? Una ecuación vectorial. ¿Y yo qué hice acá en el ejemplo 13? Para determinar la dependencia e independencia lineal de ese conjunto de vectores que está en función del parámetro K. Utilicé la definición de dependencia lineal. Armé la ecuación vectorial. No es que apliqué dos formas. Lo puedo hacer de las dos maneras, ¿sí? Pero acá en este curso, en alga de exacta, esto no me permiten ahora. ¿Está bien? Claro, profe, o sea que es un Gauss, es una manera rápida de saberlo nada más. Pero no se Claro, cuenta pero como Gauss sobre válida. quién? No Gauss sobre un sistema, no Gauss sobre esto. Sobre ¿está bien? Claro, Gauss claro, sobre para esto. la definición anterior. Claro, exactamente. Yo acá estoy utilizando la definición de dependencia lineal. Ahí estoy utilizando la definición de dependencia lineal. En la definición de dependencia lineal no me dicen que tengo que formar esta matriz de 3×3. Yo en la definición de dependencia lineal tengo que armar una ecuación vectorial y determinar los valores de los escalares alfa sub i. ¿Se entiende? Y para terminar tengo que resolver un sistema homogéneo. ¿Quedó claro, chicos? Ve que acá yo lo que hago es aplicar la definición de dependencia lineal. Bueno, eso es lo que hice. Y esto es un ejercicio de tipo parcial. Generalmente al profe le encanta poner ejercicios con parámetros, ¿no? Entonces, ahí me tengo que fijar. Entonces, este es otro ejemplo. Sabiendo que S es linealmente independiente, decide justificando sus respuestas si el conjunto T, formado por estos dos vectores U más 2B, U más B menos W, linealmente independiente o dependiente. Entonces ahí, yo lo que tengo que hacer es utilizar la definición de dependencia en dependencia lineal para determinar si estos elementos si esos vectores son linealmente dependientes o independientes. O bien, si este conjunto, formado por esos vectores, es linealmente dependiente o independiente, ¿sí? Entonces, utilizo la definición de dependencia e independencia lineal. Entonces, planteo la ecuación vectorial. Yo quiero saber si esos vectores son dependientes o independientes. Entonces, sería alfa 1 por U
más alfa 2 por este vector, más alfa 3 por este otro vector, igual al vector nulo. Ahí estoy utilizando la definición. Opero, ¿sí? Pero yo por hipótesis sé que estos vectores son independientes. Entonces, si yo planteo una ecuación vectorial, ¿sí? Donde uno de los miembros del vector nulo, si yo planteo la definición de independencia lineal, los escalares que acompañan a estos vectores, ¿cuánto valen? Si estos vectores son independientes. ¿Cuánto valen esos vectores? Estos escalares, perdón. 0. Exactamente, cada uno de ellos vale 0. Eso es lo que me dice la cabeza, la definición, lo que yo entendí. Bueno, entonces, pero yo quiero saber si estos elementos son dependientes o independientes. Entonces, si este conjunto T es dependiente o independiente, entonces planteo la definición, la ecuación vectorial. ¿Sí? Desarrollo, pero yo por acá aplico la propiedad distributiva. Y yo acá lo que hago es, al aplicar la propiedad distributiva, obtengo esta suma en el primer miembro, pero lo que hago es sacar factor común U, aplico la propiedad distributiva. ¿Está bien? Saco factor común U, distributiva y asociativa. Saco factor común B, y W, bueno, está solito W ahí multiplicando alfa sub 3 nomás, a menos alfa sub 3. ¿Pero por qué hago eso? Porque yo sé que por hipótesis W es independiente. Son independientes, perdón. Ese es independiente. ¿Está bien? Eso quiere decir que por hipótesis, esta suma, ¿cuánto vale? 0. Esta suma vale 0 y este valor es 0. ¿Por qué? Porque los vectores W son linealmente independientes. Y eso me permite plantear este sistema. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. Lo acomodo de tal manera de que me quede esto en el primer miembro. Pero yo sé por hipótesis que W son linealmente independientes. Entonces, en la ecuación vectorial, los escalares que los acompañan valen todos ceros. ¿Sí? Resuelvo el sistema y resulta que encuentro que alfa 1 vale 0, alfa 2 vale 0 y alfa 3 vale 0. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿y quién era alfa 1, alfa 2, alfa 3? Son los escalares que acompañan a U, que acompañan a U más 2B y que acompañan a U más B menos W. Si estos valen 0, quiere decir que estos vectores, este y este, son linealmente independientes. Es decir, el conjunto T es linealmente independiente. ¿Se entiende, chicos? Fíjense cómo acá, si yo quiero determinar que un conjunto, la dependencia o independencia lineal de un conjunto, yo lo que hago es plantear la combinación lineal y utilizar la hipótesis. Al utilizar la hipótesis puedo plantear un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Y puedo encontrar cuánto vale alfa 1, alfa 2, alfa 3, cosa que yo quiero hacer. Porque si sé los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ya sé, ¿sí? si estos vectores son independientes o no. ¿Quedó claro? En nuestro caso, alfa 1, alfa 2, alfa 3 son todos ceros. Por lo tanto, este vector y este vector constituyen un conjunto linealmente independiente. T es linealmente independiente. ¿Quedó claro eso? Ejercicio de parcial. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a las... Hoy ya son las 5. Bueno, lean las propiedades. ¿Está bien? Nosotros en la clase que viene vamos a ver las demostraciones. ¿Sí? Bien. Profe, una pregunta. ¿El lunes tenemos el coloquio de matrices? A ver, yo creo que va a ser el sábado, ¿no? O el viernes. Estén preparados para el sábado o el viernes porque lo que pasa es que un grupo de alumnos rendía parcial supuestamente, ¿sí? Entonces me dijeron y le dijeron al profe que
tenían parcial de físico-químico o algo así el día lunes. Por eso el profe, perdón, el día sábado. Por eso el profe pasó el coloquio para el día lunes, pero era por esa vez nomás, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, yo creo que va a ser o mañana viernes o el sábado el cuestionario, ¿sí? Estén atentos, igual ustedes vayan estudiando, ¿sí? Recuerden que lean los tutoriales, porque los tutoriales lo hace el profe, los cuestionarios lo hace el profe, entonces seguramente los ejercicios de los cuestionarios van a estar muy relacionados con los ejercicios de los tutoriales, de sus tutoriales, ¿sí? ¿Está bien? O de los prácticos también. ¿Sí, chicos? ¿Viene en la misma hora va a ser, profe? No, él me dijo que capaz que sea la noche. La vez pasada fue la noche, tarde-noche, no. Sí, a las 8. Ah, sí, me parece que va a ser a las 8. El sábado a las 8 o el viernes a las 8. ¿Sí? Pero fíjense en la plataforma. La vez pasada él lo comunicó en la plataforma. Ahora también lo va a comunicar en la plataforma. Ahora lo voy a preguntar, ¿sí? Pero siempre estén atentos a la plataforma y preparados para los cuestionarios, digamos, ¿sí? No va a ser complicado, creo yo. Bien, profe. Gracias. No, por nada. Nos vemos entonces, chicos. Chao. Bueno, profe, nos vemos. Las notas de Nos vemos. los cuestionarios, bueno, van a estar los profes tienen que corregir, creo que todavía no los corrigieron, así que apenas... Profesor, ¿sí? disculpe, profesora, yo siempre, es la primera vez que vengo a la tarde a teoría, participo de teoría a la tarde. Yo quería saber su horario de consulta, porque yo estoy yendo a práctica la mañana. Son los lunes de 8 a 10 las consultas. Ah, bueno, muchas gracias, Fíjate que profesor. está ahí está, consulta de profe Colodro Rosana, turno de 8 a 10, ¿está bien? Sí, sí, En el bueno. BBB. Yo de Bueno, consulta sí. por el BBB. Ahí está en la sección, ¿sí? No, gracias, profesora. Por nada. Nos vemos, chicos. Estudien. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿usted a dónde lo sube los videos? A ver, el video de la teoría, a ver, ya dejo de grabar, me acordé que tengo que detener la grabación.